Buenas tardes, gentil auditorio. Es el segundo día de la jornada de sensibilización con relación a la concienciación del espectro autista. Hoy es el Día Mundial del Autismo, aspecto que se viene enfocando en República Dominicana no hace mucho tiempo. Sin embargo, instituciones como el Centro de Capacitación para Ciegos, con su Departamento de Evaluación, Integración y Diagnóstico, está tratando de que la República Dominicana definitivamente el trastorno del autismo sea mucho más llevadero para los padres, las madres, las familias que confrontan ese problema, principalmente en el aspecto infantil con sus niños. Hoy tenemos dos distinguidos invitados, dos distinguidos profesionales, miembros del Departamento de Integración, Evaluación y Diagnóstico del Centro de Capacitación para Ciegos, quienes vamos a servir una mesa muy interesante y ustedes como teleauditorio tendrán oportunidad de servirse ese gran banquete. Hoy tenemos a la doctora, pues la psicóloga, más bien, Angeli Brito López, licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también con maestría en la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es especialista en el área de psicometría, también en logopedia, trastorno del lenguaje hablado. Interesante el tema que va a tratar la psicóloga Angeli Brito López, autismo, dificultades en la comunicación. También tenemos otro gran profesional en la tarde de hoy para todos ustedes. Tenemos al doctor Omar Reyes. El doctor Omar Reyes, médico, nutriólogo, pediatra. También Omar, pues en la tarde de hoy va a hablar de estrategias de nutrición, estrategias nutricionales de los niños en el espectro autista y enfoques efectivos. Como ustedes ven, todo se centraliza en cuanto a la concienciación con relación a la expansión de los conocimientos para que este problema, este trastorno, pues sea mucho más realmente viable en la República Dominicana. La doctora, la psicóloga, más bien la psicóloga Angeli Brito López, además de trabajar en el Centro de Evaluación y Diagnóstico del Centro de Capacitación para Ciegos como terapeuta, también trabaja en la ciudad del Jaya, en San Francisco de Macorís, en un centro, en un instituto que se denomina RESIL. Y pues vamos sin más preámbulo, a servirle el banquete para que ustedes puedan nutrirse de la sapiencia de estos dos profesionales distinguidos, tanto Angeli Brito López como el doctor Omar Reyes, médico, nutriólogo, pediatra. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Sergio, por tan bonita presentación. Como decía Sergio, hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación por el Autismo y por eso la importancia de hacer esta jornada, para aumentar la comprensión y la conciencia sobre el trastorno del espectro autista, así como promover la inclusión y el apoyo que estas personas con TEA necesitan. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿La pueden ver todos en la presentación? Bien, entonces en esta oportunidad yo voy a hablar acerca de lo que es el autismo y las dificultades en la comunicación. Como somos una institución que trabaja
trabaja por y para la inclusión, me gustaría comenzar con esta frase que dice: inclusión no significa que todos debemos ser iguales, sino que debemos celebrar nuestras diferencias. Yo soy fiel creyente de que en la diversidad eh, podemos hacer grandes cosas, ya que, por ejemplo, si hay una persona que tiene una habilidad diferente a la mía, pues nos complementamos y en la diversidad está podemos hacer, por ejemplo, grandes cambios. Lo importante sería que independientemente desde el lugar donde nos encontremos, hacer nuestro aporte para que esta sociedad sea cada día más, un poco más inclusiva. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar ya entrando de lleno en el tema. Ayer en en las primeras conferencias que se dieron acerca de este tema de la jornada, se habló bastante acerca de lo que es el autismo, pero no puedo hablar de autismo y dificultades de la comunicación, sino abordo esta parte también. Bueno, el autismo. Un momentito, por favor. Momentito, por favor, estamos presentando una falla técnica. En unos segundos regresamos. Disculpen los inconvenientes. ¿Me escuchan ahí? Por favor, alguien que me levante la mano. Sí, Angeli, se te escucha. Sí, entonces voy a iniciar de nuevo. El tema que voy a tratar hoy es autismo y dificultades de la comunicación. Decía que como somos una institución que trabajamos por y para la inclusión, eh, quise iniciar con esta frase que dice: la inclusión no significa que todos debemos ser iguales, sino que debemos celebrar nuestras diferencias, porque creo que fielmente en que en la diversidad está la riqueza, porque podemos tener habilidades distintas y complementarnos como persona. Quizás, por ejemplo, yo no sea tan buena en un área, pero Ana puede ser excelente en esa área, entonces podemos complementarnos. Es decir, que si todos, desde el lugar donde nos encontremos, ponemos nuestro granito de arena para que esta sociedad sea un poco más inclusiva, podemos hacer grandes cosas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema, que es lo que me compete. Decía que ayer hablaban en o sea, las ponentes de ayer hablaron un poco acerca de lo que es el autismo, pero no podría hablar de autismo y dificultades en la comunicación si no abordo esta parte. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que la persona que lo padece va a tener afectada dos dominios principales, que son la comunicación y la interacción social, y va a tener patrones restrictivos patrones restrictivos y repetitivos.
Según el DCM-5, existen diferencias persistentes en la comunicación social, en la interacción, en diversos contextos manifestados por los siguientes: actual o por los antecedentes. Cuando en el DCM-5 se refiere a que estos síntomas pueden presentarse actualmente o por los antecedentes, es porque a veces vemos papás que van a la consulta y cuando se le hace, por ejemplo, la pregunta de que desde cuándo está presentando estas características, a veces o en ocasiones te dicen, por ejemplo, no, él antes hablaba eh, y dejó un tiempo de decirlo y de decir palabras, pero ya él tiene el lenguaje. Entonces tenemos que tomar en cuenta que aún el paciente ahora, esas características que antes no presentaba, ahora le está presentando, pero en algún momento determinado de su vida estuvo esa característica presente y entonces eso se toma en cuenta en el momento de la evaluación. Por eso es importante, por ejemplo, cuando se aplica un CALS o un ADIR, siempre se tienen en cuenta en saber esas características, si están actualmente o si en algún momento determinado de su vida estuvieron presentes esas características, aún ya el individuo haya adquirido esas habilidades. Entonces van a existir deficiencias en la reciprocidad socioemocional, es decir, que la persona con autismo se le dificulta entender las emociones de otras personas y también las de ellos. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, es decir, que aquí vamos a ver falta de respuesta al nombre, no van a haber señalamiento, fijación de la mirada, el decir adiós, entre otras. Deficiencias en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de las relaciones. Es decir, no van a poder entablar no van a mantener el desarrollo de estas interacciones sociales por un tiempo determinado. Por eso, cuando también vemos en consulta que cuando se le pregunta a los papás, ¿y cómo se relaciona el niño con los amiguitos de su edad o con las personas de su edad? Entonces, a veces los papás o su cuidador primario nos dice, bueno, a veces él se integra, pero en un momento determinado él se aísla y prefiere jugar solo, o no, a él le gusta jugar solo. Es porque van a existir deficiencias en este mantenimiento de la comprensión de las relaciones. Entonces, en cuanto al patrón restrictivo y repetitivo que se van a manifestar en estos puntos. Movimientos, es decir, van a tener aleteos, van a caminar, ya sea en una dirección de un lugar a otro, pueden dar vueltas en círculos. Lo manierismo, pueden haber vocalizaciones con el uso también de estos manierismos. Insistencia monótonas, es decir, que ellos tienen una insistencia fija como en la monotonía. Por ejemplo, hay niños que con TEA o ya personas adultas que todos los días tienen que comer lo mismo y es por esto mismo, por la existencia en la monotonía. Tienen intereses muy restrictivos, ya que son anormales el interés, es decir, a veces tienen estos intereses, por ejemplo, ya sea por alinear objetos, por ordenar en colores o por tener por ejemplo, por coleccionar dinosaurios o temas también específicos, por ejemplo, que le guste hablar de, qué sé yo, de nombres de plantas, de los nombres científicos de la planta o de los nombres científicos de los animales, van a tener estas series de características. En cuanto a la hiper o hipoactividad a los estímulos sensoriales, es decir, que estos niños con características de TEA tienen deficiencia en el procesamiento sensorial, es decir, por todo lo que percibimos de los sentidos. Es por esto que vamos a ver que algunos niños
son insensibles a las cortaduras, se cortan, pero es como si no pasara nada. Algunos van a ser sensibles, por ejemplo, a a los ruidos fuertes, otros van al olor. Por ejemplo, esta anécdota es muy curiosa porque nunca me había pasado y tuve un paciente que cuando él entraba al consultorio, él quería como quitarme los zapatos, los tenis para olerme los pies. Entonces, cuando yo no dejaba, no accedía, hacía hacía una resistencia, empezaba a llorar y era un tema, pero eso era por eso, porque él tenía en el procesamiento sensorial, él tenía sensibilidad a ciertos olores y le gustaba andar oliendo cosas. Bien. Entonces, en cuanto al diagnóstico, algo bien importante saber en cuanto al DSM-5 y los criterios diagnósticos para diagnosticar el autismo es que ahora, por ejemplo, no hay un grado que nos diga que como qué tan severo es el autismo. O sea, porque ahora está dentro de un espectro y todos van a estar ahí. Ahora hay niveles, es decir, un niño y los niveles nos van a indicar qué, eh, qué grado de atención o de apoyo necesita ese niño o esa persona con autismo. Por ejemplo, hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Un niño que esté en un nivel 1 va a necesitar mínimo apoyo, puede ser terapias una vez a la semana. Un niño, por ejemplo, que esté en un nivel 2 va a necesitar un nivel de apoyo, por ejemplo, medio, 2 o 3 veces a la semana. Y ya un niño que está en nivel 3 necesita un nivel de apoyo como más profundo. Va a necesitar quizás 3 veces terapias a la semana en las que necesite. Y puede ser que necesite apoyos, por ejemplo, como maestra sombra, terapeuta del lenguaje. Por ejemplo, en otros países los terapeutas del lenguaje van a las aulas y acompañan a los niños y también van a la casa. Entonces, el nivel de apoyo que va a necesitar ese niño va a ser aún más, o sea, como más riguroso. Y en cuanto al diagnóstico, este es un diagnóstico que es, o sea, es multidisciplinar porque participan diferentes áreas para poder llegar a este diagnóstico. Y lo principal es una evaluación del neurodesarrollo que es necesario que sea por una persona, un neuropsicólogo o un psicólogo que tenga conocimiento en neurodesarrollo y que también tenga las certificaciones en aquellas pruebas que son de diagnóstico para el autismo. También se necesita una evaluación neurológica para descartar que no haya ninguna condición orgánica que explique mejor por qué esa persona se está comportando de X o tal manera. Una evaluación oftalmológica para descartar, por ejemplo, que el niño llevarse fijar la mirada a un objeto muy de cerca o alejarse o quedarse en un punto fijo mirando, que sea propia de las características de TEA y que no sea porque haya una condición a nivel de su visión. También se necesita hacer una evaluación audiológica para ver que sus funciones a nivel del oído estén funcionando bien y que haya escucha y que, por ejemplo, la falta del lenguaje, que la falta de respuesta al nombre no se deba por una pérdida auditiva y que ciertamente sean características que estén dentro del espectro. Y discúlpame, Omar, que no puse tu área ahí, pero si hay selectividad de los alimentos. Por ejemplo, yo en mi caso siempre envío a hacer la evaluación con el nutriólogo. Ahora bien, ¿cómo es la comunicación en los niños con TEA? Existen 3 etapas en la comunicación. La primera etapa es la etapa preverbal, la segunda etapa es el lenguaje temprano y la tercera etapa es
el lenguaje avanzado. En la primera etapa, los niños típicos aprenden a comunicarse viendo lo que los demás miran, haciendo los gestos que los demás hacen, pero en los niños con TEA esto no funciona de esa manera, porque, o sea, carecen de intención comunicativa o su intención comunicativa está muy poco desarrollada. Entonces, en esta primera etapa vamos a encontrar dificultades como decía anteriormente, ausencia de respuesta al nombre. Por ejemplo, la atención conjunta es nula. Por ejemplo, el niño no entiende el mecanismo de que cuando usted le dice, mirad, mira, y le señala, él no entiende el mecanismo de coordinar, por ejemplo, su mirada con la voz del adulto y la señalización que se le está haciendo. Entonces, tienen una atención conjunta muy limitada o nula. Tienen falta de comprensión a las órdenes, pueden ser órdenes sencillas como ven, toma, tráeme, ve, búscame. Entonces, o sea, este nivel de comprensión, ellos puede pasar, por ejemplo, en otros trastornos, pero en los niños con TEA esto pasa sí o sí. Uso de instrumental de las personas, por ejemplo, en vez de señalar ellos por sí mismos, pueden agarrar la mano del adulto y señalar así. Entonces, usan como el cuerpo del adulto como un instrumento para comunicarse. Dificultades para imitar acciones, sonidos, gestos, como decir adiós, asentir con las cabezas, entre otros. Tenemos una segunda etapa y esta etapa corresponde a aquellos niños que ya tienen intención comunicativa o muy buena intención comunicativa, pero o tienen intencionalidad comunicativa, ya sea porque ya lo hayan aprendido en terapia o porque lo hayan aprendido a nivel de su desarrollo, pero no tienen palabras. Buscan hacerse entender eh, aprendiendo a través, o sea, buscan hacerse entender, pero quizás ya porque lo hayan aprendido en terapia, pero todavía no cuentan con un lenguaje fluido. Pueden utilizar algunas palabras aisladas, algunas frases simples, pero por lo general vemos en esta segunda etapa, además de la pobreza del lenguaje, es la presencia de ecolarias. Son aquellos niños que van a repetir, por ejemplo, lo que le dicen los maestros, lo que le dicen sus cuidadores primarios, su papá o su mamá. También pueden repetir frases, por ejemplo, de los muñequitos que más ellos ven. Pueden repetir anuncios que ellos vean en la televisión, entre otras. También una característica fundamental de esta etapa es que también ellos pueden hablar en tercera persona. Por ejemplo, en vez de decir yo quiero, pues dicen Angeli quiere. En vez de decir tengo hambre, pueden decir Angeli tiene hambre o Angeli quiere. Entonces, en la tercera etapa, se me devolvió. Esta es la etapa de lenguaje avanzado. Aquí son niños que hablan fluidamente, eh, tienen un lenguaje fluido, tienen mucho vocabulario, pueden armar frases, incluso tienen palabras como muy rebuscadas, pero van a presentar dificultades en algunos, por ejemplo, en algunos enunciados de preguntas como el qué, cómo, cuándo. También van a tener dificultades para comprender
verbos mentalistas, o sea, el verbo pensar, creer, tener, porque estos son conceptos que no son tangibles, por ejemplo, como esta computadora, como la mesa, sino son cosas que están en nuestra cabeza y esto es muy difícil de comprender para un niño con TEA. Una dificultad también en esta etapa del lenguaje avanzado es que los niños tienen dificultad para identificar eh, lo que él escucha con la circunstancia de lo que está pasando en el contexto. Por ejemplo, a un niño podemos preguntarle eh, que si tiene la hora. En un niño que se encuentre, por ejemplo, en esta etapa del lenguaje avanzado, puede decirte que sí, pero no te va a dar la hora, porque esto es lo que se entiende como lenguaje literal, porque ellos van a entender, como no le dijiste específicamente, dame la hora, no te van a dar la hora. Entonces, pero a un niño típico, usted le pregunta, ¿tiene hora? Sí. Vamos a ver qué hora es ahora, las 2:32. Pero como ellos no comprenden lo que escuchan, se le hace difícil eh, asociarlo a las circunstancias del momento que está pasando en ese contexto. Entonces, por eso siempre van a tener dificultad, también van a tener una alteración en la conversación, es decir, que cuando entablen una conversación van a traer a la conversación temas que son de su interés. Por ejemplo, hay niños que les gusta hablar eh, de dinosaurio, al niño que le gusta hablar, como decía ahorita, de los nombres científicos de las plantas. Entonces, esos son temas que ellos van a tratar de traer a la conversación. Entonces, esto va a desencadenar que las relaciones sociales se vean afectadas. Porque si tú siempre hablas de lo que te interesa, entonces como que siempre por estos intereses obsesivos va a existir dificultades en la interacción social y en esa conversación. Como podemos ver, la variabilidad lingüística de la sintomatología TEA es muy variada, pero tenemos que el 70% de los niños adquieren su lenguaje. Según investigaciones, un 10% de los niños adquieren un lenguaje un poco más pobre, eh, como un lenguaje mínimo, y solo el 20% no adquiere el lenguaje, no adquiere el lenguaje oral, pero estos niños entonces tendrán que comunicarse mediante pictogramas o gestos o aplicaciones. Entonces, algunas estrategias para la comunicación. Vamos a ver qué me veo aquí. Conocer las preferencias individuales del niño. Cuando conocemos las preferencias y las necesidades individuales del niño, seremos capaces de conectar más fácil con el niño y pueda hacer que él pueda realizar su comunicación espontánea. Usar un lenguaje claro y concreto. A veces nosotros como adultos tratamos de hablarle a los niños como si ellos fueran adultos. Entonces, cuando tenemos un niño con TEA, tenemos que hablarle en un lenguaje claro, concreto, ponernos al nivel del niño, mirarle siempre a los ojos, que él sepa que es con él que estamos hablando. Utilizar apoyos visuales. Los niños con TEA son muy visuales, entonces si ya sabemos que son muy visuales, pues vamos a aprovechar eh, esa habilidad entonces para eh, trabajar con ello esta comunicación espontánea. Respetar los tiempos y ritmos es de suma importancia, respetar cada tiempo de cada niño. A veces, por ejemplo, llegamos a un lugar con un niño con TEA, qué sé yo, donde los familiares, eh, el familiar saluda y no esperamos que el niño tenga
situación espontánea de él mismo tratar de decir hola, sino que desde que el familiar dijo, hola, besa la mano a tía, de una vez están, vamos, di hola, saluda. Entonces, no le damos ese tiempo al niño para que sea él, que tenga como ese tiempo de él de forma espontánea decir hola o cualquier o en cualquier otra situación que en ese momento se encuentre. Fomentar la comunicación no verbal, establecer rutinas y estructuras. Está demostrado que también los niños con TEA son muy de estructuras y rutinas. Si ya ellos saben qué esperar, pues le va a ser más fácil ellos tener esta comunicación espontánea, ser paciente y tolerante, adaptar el entorno al niño, no nosotros adaptarnos, no el niño adaptarse al entorno, fomentar también la participación activa. Entonces, esto era cuánto tenía para ofrecerle en el día de hoy, pero vamos a culminar con esta frase. Para entender el autismo no se necesita fórmula, se necesita amor. Yo soy de las que pienso que para trabajar con niños y más con condición, y más con niños con autismo, se necesita mucho amor y créanme que cuando se trabaja con amor, los resultados se ven. Vayan anotando su pregunta porque ahora continúa mi compañero y amigo, el doctor Omar Reyes, con estrategias nutricionales para niños con autismo, que siempre son unas de las preguntas eh, que los papás, o sea, unas de las preocupaciones que los papás tienen en cuanto a los niños en su alimentación, cuando estos son selectivos. Omar. Dejo de Muchísimas proyectar. gracias, Yeli. Mi nombre es Omar Reyes, yo soy nutriólogo clínico con una maestría en nutrición clínica pediátrica. Hoy vamos a tratar lo que son las estrategias nutricionales con niños dentro del espectro autismo, pero desde un enfoque un poco más práctico. No es secreto para nadie que los niños con TEA suelen presentar conductas disruptivas a la hora de comer. Esto muchas veces dado por diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, más adelante hablaremos cuáles son unas de ellas, pero dentro de las alteraciones disruptivas más comunes tenemos rechazo severo a los alimentos. El rechazo severo a los alimentos suele ser de las principales causas por cual el padre lleva al niño a donde el nutriólogo pediátrico, puesto que dejan de comer casi todo. Entonces también al tener un repertorio alimentario muy disminuido, pues hace que el padre se estrese mucho más. Además de que siempre es una constante la ingesta excesiva de un solo tipo de alimento. Esto puede variar, pero va a depender mucho de lo que es la textura, el olor y el sabor. Sobre las texturas, por ejemplo, los niños con TEA suelen preferir sobre todo las texturas crujientes. Esto les da cierta fascinación y suelen acompañarse de los sabores dulces, que también tienen una fragancia dulce y se combinarían las tres. No podemos enfocar directamente en lo que más le gusta a un niño con TEA y son las galletas. Ahí podemos tener texturas crujientes, con una fragancia dulce y un sabor dulce per se. Se han hecho diferentes tipos de estudios, incluso mi tesis que la hice en el Centro RECID, donde mi querida Angeli, y mi hogar también, el 85% de los niños tuvo cierta preferencia por lo que son texturas crujientes, olores agradables, aromáticos dulces y sabores dulces per se. Pero el otro por ciento tuvo preferencia a la textura crujiente con sabor salado y usualmente cosas fritas. Dígase pollo frito, por alguna razón siempre tenían preferencia con lo que es el salami y ese tipo de cositas. Entonces, para el mejoramiento de las rutinas, como bien dijo Angeli anteriormente, los niños necesitan mantener ciertas rutinas para acomodarles y que se les haga más fácil el adaptarse. Lo primero es cambiar los hábitos que ya se tienen si no son los adecuados.
Esto se obtiene con mucha constancia, mucha tranquilidad, mucha paciencia sobre todo, porque no es algo que va a pasar de un día para otro, se va a necesitar tiempo y puede ser muy estresante para el cuidador o el padre. Además, debemos establecer un lugar concreto de la casa donde él pueda sentarse cómodamente y que disponga de una mesa. En caso de que este lugar sea el mismo lugar donde el niño juega, lo que vamos a hacer es quitar los juegos y no tener ningún tipo de estímulo cerca. Entonces, esto lo que va a hacer es que el niño se cree lo que es una constante, o sea, se va a crear una rutina y ya el niño va a saber que a cierto momento del día, cuando nos sentemos en la mesa, que no haya ningún estimulante, es para comer. Esto les voy a explicar un poquito más adelante, pero lo necesitamos para poder mantener la rutina de alimentación. Es aconsejable también que el lugar sea amplio, que si el niño quiere pararse, dar una vueltita y volver a sentarse, lo puede hacer para causarle un poquito menos de estrés. Entonces, dentro de lo que es los reforzadores, vamos a decir, los niños van a tener cierta preferencia bien marcada por algún tipo de alimento. Esto lo vamos a utilizar sobre todo a la hora de lo que es la inducción de alimentos nuevos, porque lo principal es tratar de ampliar el menú. Esto va a tomar tiempo y mucha dedicación. Pero lo que hacemos con esto es aprovechar, por ejemplo, la merienda para poner encima de la mesa, a la vista del niño, diferentes tipos de alimentos. Los reforzadores pueden ser las galletas que le gustan, por ejemplo. El fin es tratar de reducir lo que le gusta y agregar cosas que le sean nutritivas. Pero vamos a utilizar eso que ya come para introducir cosas nuevas. Hay que dejar que el niño pruebe y escoja libremente, sin marcarle un tiempo. Como Angeli anteriormente mencionó también, no se puede forzar y hacerlo al ritmo de uno. Uno tiene que disponer del tiempo. Es difícil muchas veces y se complica, pero hay que disponer del tiempo para que el niño se vaya adaptando tranquilamente a los diferentes tipos de olores, texturas y los sabores cuando decida probar. Lo que vamos a hacer también es, dentro de la introducción a los alimentos, es que el niño tenga su rutina de la mesa adquirida. Dígase, siempre que podamos, como anteriormente mencioné también, sacar el momento y el espacio para que el niño se siente, que el niño pueda, vamos a decir, jugar con la comida, tocar la comida, oler la comida, que se vaya adaptando tranquilamente a la comida para poder continuar con el proceso de inducción a alimentos nuevos. Si el niño permanece sentado el tiempo de comer y lo hace de forma autónoma o con poca ayuda, es el momento de introducir alimentos nuevos, ya que se adaptó al espacio y el entorno adecuado para comer. Antes de introducir un nuevo alimento, es importante, como mencioné anteriormente, que el niño lo conozca, que lo explore y que sea familiar para él. Porque si no lo haces, entonces lo que va a pasar con el niño es que va a estresarse cada vez que llega un nuevo alimento, cada vez que llega una textura nueva, incluso si es el mismo alimento cocinado de una forma diferente, pues la textura y el olor van a cambiar. Entonces tenemos que tener eso bien pendiente. Entonces, dentro de los tips para mejorar la conducta alimentaria es exponer al niño varias veces. No es cuestión, por ejemplo, dentro de la consulta de niños con TEA, no es usual que la consulta sea cada 15 días como un paciente neurotípico. O sea, se pide que al menos sea cada 2 meses y darle un espacio para que el niño pueda procesar y adaptarse a los alimentos nuevos. Entonces, preparar los alimentos de diferentes formas. Por ejemplo, si voy a hacer huevo, que suele ser el mejor ejemplo porque tiene una buena fuente de proteína, buena fuente de grasa, es bastante completo. Si a él no le gusta, por ejemplo, hervido, vamos a tratar con el mismo huevo revuelto. Podemos cocerlo un poquito más y que quede un poquito más crujiente o hacerlo en una capa súper fina, cuestión de que se tueste un poquito y la textura cambie. Entonces, si no le gusta así, también lo podemos probar frito, de preferencia siempre en aceite de oliva. Entonces, es jugar con el alimento, no importa que sea el mismo, hasta encontrar una textura con la que el niño se sienta bien cómodo y adecuado. Siempre que se pueda, tenemos que evitar los líquidos. ¿Por qué? Cuando introducimos líquidos dentro de la alimentación complementaria, desde el principio, suelen llenar bastante al niño y no aportar la cantidad de nutrientes que necesita. Siempre vamos a preferir los secos.
De preferencia siempre la proteína, luego agregar los carbohidratos. Los niños con TEA muy difícilmente consumen vegetales, pero siempre es bueno intentar introducirlo en la variedad alimentaria. O sea, porque de ahí obtenemos minerales, vitaminas diferentes y otros nutrientes bastante importantes. Entonces, por ejemplo, las legumbres, que suele ser un tema bastante complicado por las texturas sobre todo, porque imagínense, es un líquido un poco pastoso y se aleja mucho de las texturas que suelen gustarle a ellos. Pero se necesita por el aporte de hierro, zinc, vitamina y otros tipos de nutrientes. Entonces, a la hora de comer, como dijimos anteriormente, vamos a quitar todos los distractores. Va a ser en un lugar sin televisión, el celular se queda en otro cuarto y los juguetes no pueden estar visibles. Porque recuerden que no queremos ningún tipo de distractor ni nada que encienda la maquinita de vamos a jugar. Entonces es un momento sagrado. Dentro de los tips es compartir o tratar de compartir con la familia las comidas. ¿Por qué? Porque a pesar de que queremos un lugar sin distracciones, tenemos que tratar de que el niño se adapte a también tener personas. Si son familiares, excelente, pero en caso de que salgan y hayan otras personas extrañas, pues que no sea raro para él. Que se sientan incómodos, es muy probable que sí, pero va a ser y va a continuar su rutina a pesar de él. Si tienen que darle algún tip a quien visita o a quien van a visitar, pues se hace y esa persona, como un ente social, debería de entender, porque es una persona neurodivergente, entonces tenemos que adaptarnos a ellos. Hay que recordar que ustedes quien elige el horario en que come el niño. O sea, no es el niño que decide yo voy a comer a esta hora, pero para eso necesitamos marcar una rutina. Tenemos que marcar de, por ejemplo, mami llegó a la 1:30 a la casa y a la 1:30 que se puede comenzar a comer. Perfecto, se le da su merienda anteriormente y tratamos de que a la 1:30 comience el ritual de la alimentación. Pero vamos a tomarnos nuestro tiempo. No puede ser, como dijimos anteriormente, a nuestro ritmo, sino al ritmo del niño, porque lamentando el caso, no lo entienden de la misma manera que nosotros. Ellos tienen su forma de ver. Siempre hay que intentar mantener la calma. Es un proceso largo, complicado. Hay padres que se desesperan mucho y se lo encuentran muy tedioso, pero lamentablemente es como le digo, no es lo que yo quiero, porque si por mí fuera, el niño comería de todo el tiempo. Pero es su decisión, son sus gustos, tenemos que adaptarnos y tratar de modificarlos, pero es lento, al paso, de una manera progresiva. No se puede forzar. Hay que permitirle al niño ser independiente a la hora de comer, siempre que se pueda. Y si él pide ayuda, pues ayudarlo, o si necesita ayudarlo, pero no sobreprotegerlo. Vamos a decirlo así. Tal vez no sea la palabra, pero hay que intentar de darle el espacio y que lo intente por sí mismo. Entonces ya luego, si lo necesita, pues ayuda. Es bueno no relacionar la hora de la comida con un sistema de premios. Recordamos que, por ejemplo, los reforzadores los vamos a utilizar sobre todo para introducir alimentos nuevos. Tenemos los reforzadores y cerca tenemos el alimento nuevo, que él juegue con él, que él lo vea, pero no que piense que el reforzador es un premio, porque no es así. Entonces, por el momento, vayan anotando la pregunta y yo me voy a despedir con la siguiente frase. En un mundo donde se puede hacer cualquier cosa, sea amable y elige la inclusión. Es de Carly Fischelcham. Entonces, la alimentación con los niños dentro del espectro autista es bastante compleja y complicada, sobre todo porque ellos son los que marcan la pauta. Nosotros nos adaptamos a ellos y tratamos de mejorarlo porque sabemos que tenemos que aportarle nutrientes. Pero si fuera por preferencia de ellos, pues solamente comerían cosas fritas o galletas, sobre todo. Entonces son cositas que tenemos que ir mejorando, pero siempre se puede. Siempre que se quiera y se tenga a la disposición, se puede. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angeli, Omar. Excelente exposiciones, de verdad. Muchas felicidades para ambos. Realmente no esperaba menos. Vamos entonces ahora a dar el espacio. Creo que las exposiciones han sido bastante específicas como para quizá abundar
el tema de ayer era bastante amplio, pero como estos temas son más específicos que el de ayer, vamos a darle el espacio a los participantes para si alguno tiene algún aporte, alguna pregunta o comentario. Vladi. Bueno, luego de estas dos extraordinarias ponencias a cargo de Angelis Brito con el tema autismo y dificultades en la comunicación y Omar Reyes con estrategias nutricionales para niños con autismo y enfoques efectivos, hemos llegado al momento de las preguntas. Si tienen preguntas, este es el momento perfecto. Adelante con las preguntas. Pueden levantar la mano o directamente podrían iniciar a hablar si tienen su micrófono abierto. O pueden escribir al chat. Si no... Tengo la mano levantada de Juan. Puede hacer su pregunta, Juan. Marlenis Brito también tiene la mano levantada. Quien desee iniciar. Buenas tardes, más que agradecida por poder participar en tan excelentes exposiciones. Felicidades a ambos expositores, muy claro y muy puntual. Mi pregunta es para la primera expositora, Angeli, me parece que es su nombre, y es sobre el diagnóstico del autismo. Últimamente vemos que donde quiera que nos movemos, se escucha que el niño tiene autismo, que el niño tiene autismo, y a mí me ha tocado presenciar que hasta niños con 2 años ya supuestamente están diagnosticados con el autismo. Entonces, usted explicó que tiene que ser un especialista, pero ¿cuáles estudios médicos se deben hacer para poder tener un diagnóstico de autismo en un niño así tan pequeño? Gracias. Bien, muy buena tu pregunta. En cuanto a evaluación neurológica, siempre los neurólogos, o sea, yo soy muy respetuosa de la parte que le corresponde a cada quien. Y el neurólogo sabrá cuáles estudios él tendrá que indicar cuando se le envía un niño para descartar trastorno del neurodesarrollo. Ahora bien, casi siempre se le mandan a hacer este electroencefalograma, también a veces le mandan a hacer resonancia. En cuanto a estudios audiológicos, se le manda a hacer timpanometría para verificar si hay infección a nivel de oído medio, emisiones autoacústicas para verificar que las células que mandan las señales de escucha al cerebro están funcionando bien. Y en cuanto también, por ejemplo, dependiendo de la edad, puede que le manden a hacer audiometría. Cuando son muy pequeñitos, también se le manda a hacer los potenciales evocados. Pero en cuanto entonces a las pruebas neuropsicológicas que se le aplican, es importante que se le aplique una batería de prueba, una de desarrollo, que van a medir áreas fundamentales o específicas del desarrollo del niño, que va a medir, por ejemplo, comunicación, que ahí está la parte en lo que tiene que ver con el lenguaje, la parte socioemocional, motricidad fina y gruesa. ¿Cuál otra área se me queda? Y el área cognitiva. Mayormente las pruebas que miden desarrollo miden esas 5 áreas fundamentales. Entonces, en cuanto a diagnóstico como tal, puede aplicar un CARS, que es diagnóstico de autismo, un ADIR, que es una entrevista para padres, que para descartar también es de diagnóstico de autismo, y puedes aplicar un A2. Dependiendo del lenguaje verbal que tenga el niño, entonces se va a verificar cuál módulo entonces tendrás que aplicar.
Pero mayormente estas son las pruebas, no es o sea, un diagnóstico médico en sí, sino que es un diagnóstico clínico que en realidad ciertamente el que va a dar el diagnóstico es ese psicólogo que tiene el conocimiento en el desarrollo, dependiendo de las características que vea en ese niño y confirmando que todo ese proceso de evaluación que se hizo, entonces no haya ninguna condición orgánica que explique mejor estas características que no sean por el autismo. Espero haber dado claridad a tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Tenemos la mano levantada también de Lourdes Suaznavar. Si desea hacer una pregunta, adelante. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. En este caso, yo tenía dos preguntas y entre comentarios a los dos expositores. Y primero agradecerles porque realmente me siento muy encantada de poder participar de este evento tan bonito, tan fructífero, gracias a la invitación de Ana. Yo soy de Perú, cabe resaltar. Y bueno, mi, mi, mi interés muchísimo por este tema es porque nosotros en la universidad donde yo trabajo tenemos estudiantes con autismo, pero hay un caso en particular, a diferencia de los demás, que me suele preocupar bastante, ¿no? Entonces, cuando yo ahora les voy escuchando, voy entendiendo muchísimas cosas, más porque he recogido, digamos, muchos datos del estudiante a través de su papá y de su mamá, porque en realidad con él es muy difícil hablar. Este jovencito ya tiene 19 años, él ha sido diagnosticado más o menos a los 16 años el autismo en un nivel 2, pero casi no se comunica con nadie. Entonces, salvo con su mamá un poco, tampoco es demasiado, se comunica un poquito más con su hermana menor, que tiene 13 años, y el estudiante está en la carrera de medicina en la universidad y tiene bastantes dificultades a la hora de comunicarse cuando hacen trabajos grupales. Trabajan en esa carrera bastante con el aula invertida, trabajan bastante casos y él va teniendo muchas dificultades en ese momento o cuando tiene que conversar con el profesor o cuando el profesor le pregunta ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? No suele responder y a veces tiene muchas dificultades en las exposiciones. Entonces, yo entiendo que ellos no han llevado tanto así una terapia de lenguaje ni nada porque no detectaron a tiempo el momento y los padres, sobre todo el papá en un momento dado, lo tomaba como que es un niño poco social, que de repente era un tema de rebeldía y no le tomaron la atención debida en su momento, ¿no? Que ellos mismos lo manifiestan y que ahora intentan hacer algo, pero que realmente es muy difícil. Adicional a esto, a este tema del autismo de nivel 2, el estudiante, según su diagnóstico médico o psicológico, indicado que tiene una fobia social, que tal vez sea lo que esté agravando la situación, ¿no? Y la segunda, de esto era un tema de cómo podríamos ayudarle en su comunicación, si esto implicaría tener que llevar una terapia que obviamente no lo llevó de niño, o qué de repente estrategias o acciones podríamos hacer en conjunto con la familia, ¿no? Con el jovencito, porque en realidad durante todo este año o un año, el estudiante nunca me ha respondido directamente a mí, sino a través de la mamá o del papá, pero difícilmente se comunica con otras personas, ¿no? Y lo otro es que me llamó la atención cuando hablaban del tema de las rutinas alimentarias, justo de este mismo caso, es que sus horarios, por ejemplo, son dispersos y no tiene a veces, digamos, ese control de rutina de almorzar en una hora adecuada o una hora que de repente lo hacía antes de la universidad. Y no sé si esto, por ejemplo, podría ser un factor por el cual el estudiante va teniendo dificultades ahora en la universidad mucho más que de las que tenía en el colegio, ¿no? Y que además me llamaba la atención con esto de que a veces las personas no les gustaba mucho la fruta, o perdón, las verduras, pero
Recuerdo que la mamá en un par de ocasiones comentaba que cuando tiene crisis, sobre todo porque de repente tuvo que hacer una exposición o qué sé yo, alguien le habló mucho y él se asustó, o porque de repente ya el papá un poquito pierde la paciencia por no saber qué hacer con él y de repente le grita, el jovencito suele calmarse y le pide a la mamá que le compre sandía, ¿no? Es una fruta, no sé si allá en República Dominicana también la conoce con el mismo nombre, pero le dice, mamá, cómprame sandía. Y cuando come como que se calmara y a veces cuando no quiere ir a la universidad porque tiene miedo, porque no quiere hablar, porque le toca exponer o algo, él pide que en el camino de ir a la universidad o antes de ir, le pide que le compre la sandía. Entonces, bueno, no sé si también ahí implicaría de repente cambiar las rutinas alimentarias. Esto implicaría cambios de horarios, de repente como un tema de ajustes razonables, no sé. Si eso también podría contribuir bastante en mejorar su calidad de vida, su comunicación o su de repente su estado en general, su bienestar en general de este jovencito. Gracias. Lourdes, interesante el caso, lo que independientemente de que haya sido diagnosticado tarde, este, hay niños que van a necesitar terapia o ayuda con la condición de autismo. eh, o sea, que la van a necesitar siempre. Entonces, tenemos que verificar si ciertamente él está recibiendo las terapias adecuadas. No sé cuáles terapias le indicaron ya por su edad y cuáles habilidades ya él tiene adquiridas, porque los niños pueden fluctuar, por ejemplo, de un nivel a otro, dependiendo del nivel de apoyo que se le haya dado. Como él no ha recibido ningún nivel de apoyo, sino que ha o sea, se ha desarrollado él solito, tenemos que verificar eh, cuáles terapias en realidad él necesita, pero por lo que me indica, creo que necesitaría apoyo en habilidades sociales para que, o sea, lo enseñen a interactuar con otras personas. No es que él se va a sentir cómodo, porque puede ser que en realidad no, ese no sea su interés. Entonces, también habría que investigar si esa carrera que eligió en realidad es él que quiere, porque cuando viene a ver es un deseo de papi y mami, no es de él. Entonces, si a él le provoca tanta ansiedad que necesita, por ejemplo, comer sandía para regularse, entonces tenemos que verificar esa parte. Y ciertamente sí, él va a necesitar apoyo, verifica a ver si le están dando los niveles de apoyo adecuados y que también verificar si en realidad eso es lo que él quiere estudiar o si le interesan otras áreas donde él se sienta más cómodo. Sí, gracias. En realidad, yo sí he notado y lo dijimos en el momento porque tuvimos la intervención de los docentes que son médicos, de que de repente la carrera no era tanto lo que quisiera y hemos notado que existe una presión familiar, ¿no? De que la tía, el papá, la mamá quieren que estudie medicina porque resulta que tenían otros familiares que tienen autismo en nivel 1 y son excelentes médicos y cosas como esas, ¿no? Pero se le recomendó que de repente explore otras carreras, pero ha habido bastante negación porque según ellos el jovencito ha indicado, no, sí yo voy a poder lograrlo, pero tal vez sea compensación de lo que los padres quieren, ¿no? Es algo que Sí. no hemos notado, le hemos hablado, se les ha hecho la No recomendación, es, pero por ejemplo, no es que él no tenga la capacidad, porque quizás así sí es, él tenga la capacidad de hacerlo, sí, muy pero inteligente. cuando hay en una balanza ponemos por ejemplo, la capacidad y el interés que yo tengo en realizar algo. Entonces, tenemos que ir a la par, que yo tenga la capacidad y que también tenga el interés de realizar algo para poder ser bueno en esa área. Entonces, si él, por ejemplo, tiene la capacidad, pero no tiene el interés, entonces no va a funcionar de la mejor manera, y más él que ya tiene el diagnóstico de autismo. Entonces, tenemos que verificar esa parte, buscar una área donde realmente él tenga la capacidad y también se sienta a gusto
para que puedan tener buenos resultados. Muchas gracias, muchas gracias. Vladi. Tenemos preguntas de Juan. Adelante. Un segundito para aclararle la parte de la alimentación. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Según la parte de la alimentación, al entrar a la universidad, sus horarios cambiaron totalmente. O sea, los horarios que posiblemente eran los típicos del comer fueron afectados porque está, por ejemplo, en clases. Entonces, va a ser normal que él se readapte y cambie los horarios a un tiempo que él se sienta lo más cómodo posible dentro de las modificaciones nuevas. Entonces, también dijo que en momentos de estrés o ansiedad o antes de una exposición o cualquier presentación en público, suele consumir sandía. La sandía viene siendo su reguladora, porque recordamos que en esos momentos lo que necesitamos es un shot de endorfinas. Y ya de por sí los carbohidratos liberan endorfinas, o sea, nos hacen sentir bien. Entonces, podríamos decirlo que es a un 2 por 1. Tengo la parte de que me siento bien y me regula. Aparte de eso, también tengo el shot de endorfinas y pues me siento relajado también. Entonces, viene siendo normal, esa es su normalidad y eso es lo que a él le funciona. Entonces, eso no sería preocupante y también es, de cierta manera, cierto aporte extra de vitamina, o sea que es un buen regulador. Entonces, en el caso de él, hay estudios que dicen que las dietas bajas en oxalatos, que son metales, y también en la caseína, pueden ayudar un poquito a regular lo que es las interacciones. Son estudios todavía, hay ciertos estudios, no hay nada comprobado, pero se está investigando. Lo único malo de las dietas libres de oxalato es que es básicamente el método de cocinar los alimentos y es en qué se cocinan los alimentos. Usualmente para una dieta baja en oxalatos se prefiere siempre materiales tipo ollas de acero inoxidable de alta calidad porque no van a liberar ningún tipo de metal. Entonces, la de baja en caseína o libre de caseína sería evitar los lácteos a toda manera. Entonces, son dietas un poco complicadas, y digo dietas y no estilos de alimentación, porque son muy específicas. Entonces, tendría que llevarla de la mano de algún especialista en nutrición y que esté al pendiente, muy al pendiente de él y sus exámenes rutinarios, porque pueden llegar a causar deficiencias si no se llevan de la manera adecuada. Pero siempre se puede modificar y él está de una manera en que se puede modificar aún. Muchísimas gracias. Siempre. Excelente. Juan, tiene la mano levantada si desea hacer una pregunta. Bueno, si no Parece tiene que más, tiene problemas con el audio. y al Y parecer sí. Gregorio, no sé si le puede activar el micrófono desde... Buenas tardes, en lo que Juan contesta, Robinson por aquí. Adelante. Bueno, solamente, bueno, un comentario. El día de hoy fue una charla muy emotiva. Qué bueno que existe el Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI que la ofrece. Y qué bueno también que existen estos profesionales de la salud, también el área de psicología, como los dos expositores de la tarde de hoy. Siempre que yo aprendo algo, le doy gracias a Dios, porque era algo que no sabía, ya sea que yo aprenda algo grande o pequeño, qué sé yo. Hay que darle gracias a Dios y qué bueno, porque uno tiene, verdad, yo no tengo hijos, pero sí tengo amigos que tienen, tengo familia. Y, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ya uno va más o menos teniendo una panorámica de cualquier cosa que se presente y uno, vamos a decir, si uno no tiene la dicha de tener hijos, no, en un caso que uno se dé cuenta, mira fulano, trata de chequear el niño porque hay algo que no es normal, ya yo le comentaría que lo aprendí en una charla y más o menos la persona se puede, es verdad, se puede poner en contacto con alguien que le pueda ayudar, algún especialista. Así que muy agradable
la charla del día de hoy. Excelente. ¿Tenemos más preguntas? Ok, bueno, si no tenemos más preguntas, entonces recordarles que mañana, 13 de abril, a las 2 de la tarde, continuamos con la segunda jornada por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, con la ponencia de la licenciada Raquel Brito, psicóloga clínica, terapeuta familiar, experta en manejo de adicciones, con el tema comunicación efectiva y autocuidado en familias con TEA. Sigue entonces la licenciada Pamela Fernández, psicóloga general, terapeuta del aprendizaje y ocupacional, con el tema de estrategias de intervención psicoeducativa para niños con TEA. Y al final, entonces, tendremos al doctor Giovanni Acosta, neuropsiquiatra, magíster en drogodependencia y políticas públicas, con medicación en niños, con trastorno del espectro autista y su impacto en el desarrollo infantil. A continuación les dejo con nuestro director de comunicaciones, licenciado Sergio Almonte. Bien, hemos concluido en la tarde de hoy con esas magistrales conferencias del doctor Omar Reyes, estratega nutriólogo en asuntos del espectro autista, principalmente en los niños, y enfocando efectivamente aspectos importantes para mejorar ese tipo de situación. Y con la psicóloga Angeli Brito López, enfocando aspectos interesantísimos sobre el espectro autista. Hoy celebramos o conmemoramos, porque eso no podemos celebrarlo, el Día Mundial del Autismo. Cuando en República Dominicana se socialicen esos conceptos que acaban de exponer los excelentes psicólogos y médicos que albergan el Centro de Capacitación para Ciegos en su departamento de evaluación, Centro de Evaluación Integral y Diagnóstico, pues realmente la República Dominicana alcanzará un nivel de desarrollo, unos estadios de desarrollo mucho más fructíferos para esas familias que no tienen a veces alternativa cuando un niño enfrenta este tipo de situación. Lo más que podemos darle a nuestro país en un día como hoy es los conocimientos, la expansión, la superación de esos conocimientos, socializando este tipo de conceptos, y para eso lo han expuesto los amigos Omar Reyes y Angeli Brito López. Seguimos trabajando por una educación verdaderamente inclusiva. Buenas tardes.